Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Este es su programa Punto de Reunión y hoy vamos a hablar de un problema que está sucediendo allá en Ciudad Guzmán. Las grietas que tanto se ha hablado y quiere la gente respuesta. Yo soy Fernando Morín. Así es, y yo soy Montserrat Ayala, así que bueno, hacer una atenta invitación a todos ustedes que nos están viendo en casita, si es que tienen alguna duda referente a estas grietas, aquellos que nos están viendo en Ciudad Guzmán, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros. El teléfono es 3030-5307 o también el 01800-087-8807 para que hagan este contacto con nosotros si es que tienen alguna duda referente a qué es lo que va a pasar, cuál es la condición de estas grietas. Bueno, pues a lo largo de esta hora estaremos platicando de este tema, así que tendremos a dos expertos, a un experto y a un elemento de la Unidad Estatal de Protección Civil encargado de realizar todo este monitoreo a lo que son estas grietas para llevarle a usted toda esta información. Efectivamente, las personas que están allá en Ciudad Guzmán o están en alguna parte donde quieran comunicarse con nosotros vía LADA sin costo es 01800-087-8807 para que nos llamen y ustedes también participen en el programa porque este programa es para usted. Así es, también en las redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Protección Civil Jalisco o en Twitter como PC Jalisco. También esta es otra manera de hacer contacto ustedes con nosotros. Escríbanos cualquiera de sus dudas o también si tiene algún comentario referente a algún tema que hayamos tocado aquí en lo que es Protección Civil. Aprovecho para agradecer a todas las personas que se comunicaron con nosotros en el programa anterior, a quienes, bueno, ya no alcanzamos a darle salida a sus preguntas. Ya estaremos ahí proyectando algún otro tema referente también con la Secretaría de Vialidad, ya que fueron muchas las llamadas que recibimos, así que si usted tiene alguna otra duda referente a este tema o a otro, bueno, pues también lo invitamos a que se comunique. Efectivamente, recordarles que la Unidad Estatal de Protección Civil está para servirles. Los teléfonos que tienen que marcar es de emergencia, el 36 75 30 60 para que ustedes lo bien utilicen y acudan a capacitación para que vayan los fines de semana a seguir agrandando esto que es la cultura de la autoprotección. Así es, y también recuerda tener siempre a la mano el 066 para cualquier emergencia que usted tenga. Bueno, ya sabe que aquí a llamar a esta línea telefónica y aquí se va a derivar hacia la necesidad que usted tenga. Bueno, como la emergencia que sucedió en la carretera hacia Morelia, Guadalajara hacia Morelia, hubo una emergencia que se activó la alarma y dependencias como la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, como muchos más municipios, acudieron a esto que fue la fuga del gasoducto de Pemex. Así es, que estuvo ubicado aquí en lo que fue la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, como ya le había comentado, a Guadalajara, a Morelia, como ya comentaba mi compañero Fernando. Esto fue a la altura del kilómetro 461 y bueno, pues generó el cierre total de la autopista. Al recibir este reporte, pues de inmediato el personal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, pertenecientes a las bases tanto de Guadalajara como de Poncitlán, pues realizaron lo que fue la atención de incidentes con materiales peligrosos e incendios. Ellos pues acudieron a prestar este apoyo. A su arribo al sitio se pudo constatar que en el lugar una empresa realizaba labores de construcción en un predio a un costado de la carretera y al parecer, según refieren los trabajadores presentes, una retroexcavadora golpeó accidentalmente el gasoducto ocasionando esta fuga. Así es, y bueno, debido a este accidente se tuvo que realizar lo que fue la evacuación preventiva de aproximadamente 400 habitantes, todos ellos pues de la comunidad Corralillos, en el municipio de Zapotlanejo. Todo esto pues con el fin de evitar afectaciones a la población derivado de esta fuga. En las primeras horas de emergencia, los esfuerzos de esta dependencia de las unidades de bomberos presentes, las cuales acudieron de Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan, Juanacatlán, Tonalá, Zapotlanejo, Ocotlán, Jamay y Tlaquepaque, se enfocaron a la dispersión de la nube de gas que se fue acumulando en la prominencia de esta fuga, que fue muy grande y tuvieron que cerrar incluso la carretera. Claro, porque aparte de esta fuga, bueno, otro peligro también era la acumulación de este gas que se estaba pues acumulando en lo que era esta zona. Y bueno, pues aproximadamente a las 23:53 horas de este mismo día se acumuló lo que fue el calor, lo que bueno, derivó en una explosión. Fue por eso que a partir de este momento la fuga pues permaneció en un incendio, pero que fue controlado.
Efectivamente, el monto de un operativo de la presencia de más de 200 personas, tanto de bomberos, paramédicos, policías del Estado, personal de Pemex, la Policía Federal, el Ejército Mexicano, Policía de Vialidad, así como brigadas de Tequila, El Patrón y Brigada 249. Claro, y fue alrededor de las 2 de la mañana del día domingo que esta fuga pues se logró controlar. Afortunadamente no hubo afectaciones ni pérdidas humanas, así que bueno, hacer un atento llamado a toda la población, quienes conozcan o ubiquen de algún lugar que a lo mejor se esté teniendo alguna fuga, o también estas famosas ordeñas de lo que es el combustible, que precisamente pues sí son pues un lugar de peligro o una situación que puede poner en peligro tanto a las personas que están realizando esta actividad como a las personas también a lo mejor aledañas a cualquier punto de este tipo. Y lo riesgoso es que están utilizando maquinaria y también están los avisos que pone Pemex de que ahí hay tubería que puede ser muy peligrosa, como en esta ocasión. Afortunadamente no hubo decesos, pero es muy peligroso, que incluso se cerró la carretera pues muchas horas, día y medio. Claro, por eso también poner mucha atención para cuando van a realizar alguna construcción, a lo mejor de una gran magnitud, o también a lo mejor nosotros en casa que queramos realizar alguna ampliación, es importante que chequemos cuáles son, cuál es la situación que tiene ahorita en esos momentos el suelo, y también a lo mejor conocer estos ductos que a lo mejor pues mucho tiempo antes de que llegaran nuestras casas o se construyeran nuestras casas en el lugar, pues estos ductos ya existían. Y hablando del suelo precisamente, no investigamos cómo es el estado del subsuelo, cómo es el estado del suelo, si el terreno es arenoso, si hay es una parte baja donde se va a inundar en la época de lluvias. Todo esto tenemos que investigar antes de adquirir un terreno, antes de adquirir una casa, para irnos a vivir a alguna región, incluso del país, donde creamos ese lado está seguro, pero no. Les puede pasar lo que está pasando ahora en Ciudad Guzmán. Claro, entonces por eso que estemos muy atentos de cuando vayamos a comprar una casa, también a lo mejor tomarnos el tiempo de sí, preguntar cuál es el costo, cuáles son las comodidades que podemos tener cerca, cuáles son las vialidades que nos llevan a este punto, y también a lo mejor preguntar antes qué era esta zona. Si es que era a lo mejor que haya sido un relleno sanitario, algo que haya sido cerca de una barranca. Es importante que... Y por algo te lo está dando barato, porque claro, debe de tener algún problema ese terreno. Así es que estén muy atentos. Si usted tiene alguna duda, le recuerdo el teléfono nuevamente, 3030-5307, ya que aquí estaremos respondiendo todas estas preguntas que usted tenga para nosotros referente a cuáles son la calidad en la que se encuentra su suelo. Es momento de hacer una pausa. Recuerden su programa Punto de Reunión. Bueno, la producción de este programa se trasladó a Ciudad Guzmán para ver qué es lo que estaba pasando y el por qué. Primero fue la gallina, primero los huevos. ¿Por qué se originan estas grietas? Vamos a ver la investigación que hizo Monsanto. Hubo un problemita, parece que vamos a regresar un momento más, pero recuerden que antes de que suceda el piso esté en mal estado para construir una casa, tenemos que acudir a los expertos. Ya están con nosotros los expertos, quienes son el comandante Germán Pinto, quien es el director de evaluación y seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil Bomberos de Jalisco. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su visita, y es muy importante saber lo que dice la autoridad acerca de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Sismólogo de la Unidad Estatal también de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Buenos días, muchas gracias. Bien, pues este día estaremos platicando de este tema, así que les recordamos que si tienen alguna duda referente a lo que son las grietas de aquí de Ciudad Guzmán, o a lo mejor también de conocer los suelos en los cuales está construido su casa, bueno, pues el día de hoy están estos dos expertos aquí en el programa para podernos decir cuáles son la situación que tiene los suelos de nuestras viviendas. Sabemos que hay algunas fallas que están también aquí lo que es en la zona metropolitana de Guadalajara, así que les recuerdo el teléfono 3030-5307 si es que tiene alguna duda. Pues efectivamente, como es un programa en vivo, suceden tropezones y este tropezón nos lleva inmediatamente al tema. ¿Por qué se originan estas grietas? ¿Desde cuándo están estas grietas? Maestro, por favor. Bueno, estas grietas se manifestaron desde 1985, después del temblor del 85, que afectó muy gravemente Ciudad Guzmán.
Y después del 85 se estabilizó la zona y en el 93 aparece en el sector noroeste de la ciudad un proceso similar al que acaba de suceder. Hay una subsidencia importante cerca de la base de protección civil. Se analizó, se hizo un reporte y después del 93 a la fecha habían sucedido pequeños eventos de subsidencia, muy pequeños. ¿Qué subsidencia? Porque la subsidencia gente es hundimiento del suelo, hundimiento del suelo. Entonces, se había manifestado muy lentamente, o sea, movimientos muy imperceptibles, pero que estaban afectando a las casas, porque la gente reportaba grietas, etcétera, a lo largo de este año. Y lo que sucedió hace unos días, hace unas semanas, fue que hubo un movimiento súbito, un asentamiento súbito de una parte del valle de Zapotlán, y generando los daños que ya tenemos ahorita presentes. Claro, comandante, a ustedes ya les tocó ir a visitar lo que es esta zona. ¿Cuántas son las casas afectadas por esta situación? Bueno, de entrada los daños se manifiestan en 22 viviendas, 22 construcciones, 20 son viviendas, 2 negocios. Sin embargo, ese es el impacto superior en la construcción. Lo importante aquí también es conocer cuál es el impacto en el subsuelo, porque de ahí parte los daños que tendrán estas construcciones. Pero en la zona, estamos hablando que tenemos analizados, son 500 metros en donde hay indicios de que se movió el suelo, y vamos a estudiar cerca de 1000 metros que va a permitir conocer hasta dónde los daños en el subsuelo pueden impactar a más viviendas, fuera de estas 22 construcciones que tenemos actualmente ubicadas en diferente nivel de daño, porque se asocia desde cómo pasa la falla por la vivienda, cómo está construida la vivienda, qué materiales, con qué normas de construcción se hicieron, y eso representa también el tipo de daño. En la zona, digámoslo así, afectada actualmente son 520 metros aproximadamente, y podría ampliarse de acuerdo a los resultados de los estudios. Oiga, comandante, una pregunta. La gente que vive incluso cerca de Ciudad Guzmán teme por su seguridad, teme por su piso. ¿Qué área podríamos especificar? ¿Qué área es la que está afectada? ¿Puede ampliarse? ¿Qué área se sospecha que está también por afectarse o está resentida, digamos? Bueno, como lo comentaba el maestro Carlos Suárez, la falla geológica es un fenómeno identificado por todos los habitantes de Ciudad Guzmán, y es una falla que cruza de manera longitudinal la Ciudad Guzmán. Empieza en el sector noroeste, que vendría siendo la parte de la montaña oriente, en la colonia San José, digamos de esa manera. Después pasa por la zona de la Unidad Deportiva Venustiano Carranza, yéndose hacia una zona de fraccionamiento Mansiones del Real, cruza este fraccionamiento y llega a una calle que se llama Morelos. Por ahí va zigzagueando esta falla hasta llegar a la parte del periférico sur, ¿no? Por ejemplo, haciendo una referencia, utilizando la avenida Lázaro Cárdenas, que es una de las que más está más recta, ¿cuál sería la distancia que tendría esta falla, a lo mejor haciendo este ejemplo? Estaríamos hablando, son cerca de 4,5 kilómetros, podríamos hablar que sería del tamaño desde los Arcos del Milenio hasta la salida a México, que vendría siendo la zona de la central, sí, un poquito cerca de la central nueva, digámoslo así, en todo el espacio que tenemos identificada la falla. La zona afectada actualmente sería un espacio que vendría abarcando desde los Arcos del Milenio hasta la parte de 8 de julio, digámoslo de esa manera. Y en Ciudad Guzmán está localizado en la zona de la calle Guerrero hasta la calle cerca del Municipio Libre, cercano y cruce con la calle Toltecas. Esa es la zona que está afectada actualmente, el sector en Ciudad Guzmán, y que involucra alrededor de los 520 metros. Estamos viendo imágenes, precisamente, vimos imágenes que nos proporcionó Comunicación Social acerca de las afectaciones a las viviendas. ¿Las afectaciones pueden aumentar? ¿Puede crecer esa falla? ¿Puede irse para un lado o para el otro? ¿Que se resquebrajara el piso hacia los lados? ¿O sigue nada más esta sola línea? Bueno, de acuerdo a la investigación que tenemos ahorita, la zona, el trazo de la falla geológica donde hemos tenido los daños es exactamente sobre la zona de identificación del trazo de la falla. ¿Se pueden ampliar los daños? Sí, si el fenómeno de subsidencia sigue aumentando, el daño a la estructura sigue aumentando, y no solamente a la estructura de las viviendas, traemos daños en infraestructura urbana también, en vialidades, en infraestructura hidrosanitaria. Si este movimiento sigue presentándose, sigue aumentando, aumentarán los daños, y esto dependerá también de las características propias del subsuelo. Lo podría comentar el maestro Carlos Suárez. Una de las teorías que traemos de este fenómeno es de que el agua en los mantos freáticos someros, o inclusive de la propia infraestructura, y eso ya lo determinarán los estudios, acelera estos procesos y agrava
el fenómeno de daño al subsuelo y con ello se manifiesta en la superficie con el daño en las construcciones. Claro, esa es una de nuestras dudas entonces, principalmente entonces, ¿cuál es la causa de estas grietas? ¿Cuál es la razón de qué tipo de suelo tiene? Bueno, tenemos varias hipótesis, ahorita son hipótesis de trabajo, hasta que se haga el trabajo de campo las próximas semanas, estaremos a ciencia cierta, pero Ciudad Guzmán es una zona muy particular en la cuestión geológica. Tenemos una montaña en el sector oriente de la ciudad y un gran valle, que es un relleno de sedimentos formado por arenas, por limos, por arcillas. Es una secuencia de capas que llega más o menos como 1.000-1.300 metros de profundidad. Entonces, esa secuencia de capas arenosas, limosas, arcillosas, son como una trampa para agua. Entonces, el problema que tenemos, voy a repetir, en el 85 se manifestó una falla geológica, producto del gran sismo, y sobre ella ha estado trabajando ciertas tensiones o ciertos esfuerzos tectónicos regionales. Recuerden que nosotros hablamos aquí de temblores y que la zona está sujeta a mucha fuerza, a muchos esfuerzos. Entonces, al ser los sedimentos un paquete muy suavecito, responde muy fácilmente a esos esfuerzos y se puede agrietar. Y esas grietas pueden alcanzar varios centros de metros de profundidad. Es un proceso geológico, pero luego viene el agua, que llueve cada año, y el agua aprovecha las zonas débiles de la corteza y por ahí se está metiendo y está trabajando, y eso posiblemente esté causando esa subsidencia, o también puede ser el aprovechamiento de los mantos freáticos, que se saque agua y como es arena y ese material, es una esponja y simplemente se contrae y se asienta lo de arriba. Entonces son varias hipótesis, varias líneas de trabajo o hipótesis que estamos trabajando y que en los próximos días o semanas se van a ir aclarando. Claro, este es el punto. Ustedes ya tienen varios estudios realizados en lo que son el subsuelo de esta zona, ya tienen varias hipótesis y hasta ahorita, ¿cuáles han sido los resultados de estas? Bueno, en el caso del monitoreo que tenemos a partir del 21 de septiembre, nos habla ya de una estabilidad. Pero los estudios que hicieron posteriores al evento de 1993, que fueron estudios geoeléctricos para identificar adecuadamente el trazo de la falla, con la experiencia que tuvimos del evento del 93, donde vimos cómo trabajó el agua después de una tormenta en el cruce de la falla geológica con el arroyo Chuluapan, y de cómo al entrar el agua a la falla geológica provoca un proceso de subfusión y hace grandes cavernas que después se colapsan, y que cuando hemos visto este tipo de situaciones y lo analizamos con lo que sucedió repentinamente el 21 de septiembre, donde hubo un desplazamiento de cerca de 10 centímetros. Eso no se puede prevenir entonces, es un efecto que sucedió como consecuencia después de un tiempo que no contemplaba, no estaba planeado, ¿no? Es importante conocer que cuando tú tienes la ubicación de un peligro, tienes que prever el que en un futuro ese peligro siga aumentando. Entonces, si tú vives en una zona donde tiembla, tienes que prever que en algún momento futuro va a temblar más fuerte. Si tú vives en una falla geológica que se movió en el 85, que en el 93 tuvimos un problema y que hay antecedentes de que desde 1940 la falla geológica ha tenido algunas apariciones después de terremotos importantes, debes de prever que es posible que se mueva. Nada más que este tipo de fenómenos repentinos pues no te avisan de qué tamaño va a ser. Pudiera haber sido 10 centímetros, o como en el caso del 85, que ocurrió cerca de 1 metro en algunos lugares de la ciudad, o como en el caso del 93, que más que subsidencia tuvimos la apertura, al colapsarse el techo de las cavernas que se generó por la subfusión, tuvimos una grieta que llegó hasta los 6 metros de ancho, 15 metros de profundidad, donde prácticamente cabían viviendas completas, ¿no? Entonces, estos datos que traemos históricos de qué ha ocurrido en esa falla geológica es lo que nos permite, con los datos actuales que tuvimos, con el análisis de qué tanto se movió, con los datos que traemos de información de la gente que hablaba, de que escuchaba ruidos, de cómo corría inclusive agua. Estadística que no está moviendo el suelo. ¿Le parece que vamos a ver lo histórico que hizo Monse para que la gente sepa el origen de por qué vienen estos movimientos, esta falla en el piso? Vamos a verlo, por favor. De acuerdo con la regionalización sísmica más reciente, Ciudad Guzmán se ubica en una zona de alto riesgo en México, ya que se encuentra en el extremo este de la estructura geológica conocida como el Graben de Colima, que es una depresión de relieve generada por los esfuerzos de tensión producida por los volcanes Nevado y de Fuego, ubicados entre Jalisco y Colima.
Estos han contribuido significativamente en el aporte de materiales que han rellenado el Valle de Cenizas y magma solidificado. Según estudios recientes de geología superficial, el suelo de Ciudad Guzmán tiene la capacidad de amplificar el movimiento sísmico, fenómeno que también se presenta en la Ciudad de México. A partir del sismo de 1985, se detectaron algunas grietas en el suelo urbano con dirección aproximada al noroeste-suroeste. Sin embargo, de acuerdo con los reconocimientos efectuados recientemente por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Guadalajara, el suelo de Ciudad Guzmán tiene en las partes más superficiales arenisca que dan poca firmeza a la población, debido al paso hacia el oeste de los grandes volúmenes de agua captada de la Sierra del Tigre. Se considera que este fenómeno es de gran medida el que ocasiona los agrietamientos superficiales que prácticamente atraviesan toda la ciudad. Y continuamos aquí en su programa Punto de Reunión. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 si es que tiene alguna duda referente a este tema, el tema del día de hoy, que es las grietas de Ciudad Guzmán. Agradezco a quienes ya nos están escribiendo en las redes sociales y también a quienes ya se están comunicando con nosotros. En unos momentos más ya estaremos dando salida a todas estas preguntas que ustedes tienen. Para continuar con esta charla hay una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las particularidades que tiene el suelo de Ciudad Guzmán para que se presenten ese tipo de grietas, maestro? Sí, lo voy a comentar. Es un relleno de sedimentos, arcillas, arenas, limos, y están situados sobre roca dura, pero esta roca dura está fallada. Hay fallas geológicas ya desde muchos cientos de años, y esas fallas están activas, que como decía su reportaje, han dado lugar a los grandes terremotos de la zona, han dado lugar al volcán Colima. Entonces esas fallas transmiten sus esfuerzos hacia la parte de arriba, y al ser tan blando el sedimento simplemente se fractura, y así se transmite la falla desde muy abajo hasta la superficie. Y es bueno, para que estén todos muy atentos a que esta situación se puede presentar entonces en toda Ciudad Guzmán, o hay algunos puntos en específico más vulnerables. Todo Ciudad Guzmán es susceptible a presentar un fallamiento, fracturamiento, pero ahorita la zona que está afectada desde el 85 es la más susceptible a este tipo de proceso. O sea, la que comentaba el comandante Germán Pinto, esa línea de 4 kilómetros más o menos es la zona que es más susceptible y que está bien cartografiada dentro de los mapas de riesgo que existen para Ciudad Guzmán. Comandante Pinto, fuimos a Ciudad Guzmán y la gente nos comentaba mucho quién está a cargo de la seguridad de ellos, por qué no se les ha dicho que se salgan, y si se les ha dicho, porque nos han comentado, ¿por qué no se sale la gente? Ok, bueno, recordemos que las medidas de seguridad, tal como establece la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, son autoridades correspondientes para establecer las medidas de seguridad desde el primer momento, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán del Grande. La autoridad como tal, y eso lo observamos nosotros el primer día, ha tomado las riendas en el sentido de la emergencia, de la parte operativa que le lleva, y a los 3 días de ocurrido el fenómeno, ya habían dictaminado a través de su instancia técnica. Nosotros tenemos copia de sus dictámenes y tenemos copia recibido de esos dictámenes por los propios habitantes, donde les notificaba la inhabitabilidad de 8 viviendas. Esto es que los daños que tienen esas viviendas son tal que no permiten que se habite de manera segura. Se puso a disposición de la gente diversos mecanismos de atención para refugio temporal. La gente optó, algunos por irse con familiares. Hay casas que no representan un daño tal que comprometa la seguridad de los habitantes y que el fenómeno tiene una estabilidad. Por lo tanto, la seguridad de la zona como tal corresponde a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Sí. La Unidad Estatal de Protección Civil coadyuvó desde el primer momento en la caracterización del fenómeno, esto es, en determinar cuál es el estatus del fenómeno. Instalamos desde el día 22 una estación sismológica a 30 metros de la falla, coordinamos la instalación de testigos físicos para monitorear el fenómeno directamente en construcciones, instalamos prismas de reflexión para hacer distanciometría electrónica de precisión. Desde el santuario estamos mandando, para la gente de Ciudad Guzmán, en el santuario tenemos un equipo desde donde mandamos un rayo láser a 2 prismas que están a 300 metros de distancia para poder medir el bloque de 500 metros si se está moviendo o no se está moviendo. Actualmente no se ha movido. Todo eso lo instrumentamos en los primeros días después del sistema de fallamiento, y la unidad municipal, como responsable de la seguridad de sus habitantes, realiza lo propio.
Aquí un punto importante que le hemos pedido a las autoridades municipales, tuvimos una reunión con estas autoridades el pasado día viernes con el Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales, donde le recomendábamos y le pedíamos que la parte social, la parte de información a la población afectada sea de manera permanente a través de un solo canal, de tal manera que no sean los elementos de seguridad, los elementos operativos de protección civil, quien lleven esta información. ¿Por qué? Porque no todos están metidos en las reuniones, no todos les llega la información técnica, científica, y a través de un canal permanente, directamente a través de la Dirección de Desarrollo Social, la gente podrá estar informada de manera permanente de cuál es el estatus que guarda todo el proceso de atención, como algún cambio que hubiera en materia de riesgo. Actualmente el fenómeno se manifiesta una estabilidad en su desarrollo y no representa una evolución en los daños. Sin embargo, el monitoreo es permanente las 24 horas del día. Y pese a este monitoreo o este riesgo que se tiene, ¿por qué la gente todavía sigue habitando en sus casas? Hay un punto que en la teoría de protección civil lo tenemos muy comprobado. El nivel de riesgo aceptable de la población es directamente proporcional al grado de convivencia y conocimiento que tenga sobre el peligro al que está expuesto. La gente que vive en esa zona es gente que su casa se le ha cuarteado muchas veces y la ha arreglado. Esto es, ha convivido con la falla geológica. Entonces, hay una falsa percepción de que el movimiento que tuvo ahora en los días pasados no representa un efecto de gravedad a su vivienda porque le ha arreglado siempre las grietas a su casa. Sin embargo, ahora, este movimiento tan repentino de un tamaño muy grande, hablar de una deformidad de 10 centímetros en una estructura 10 a 12 centímetros, nos habla de que realmente te rompe la estructura completa de una vivienda y eres susceptible no a que se caiga la casa por su propio peso, pero que cualquier movimiento sísmico, por muy bajo que sea, puede representar el que esta vivienda se colapse. Claro, porque ya queda frágil. Porque está frágil. Automáticamente te conviertes en una población vulnerable completamente a los efectos del sismo. Y si estamos hablando que aparte de no solamente el daño a la vivienda, sino el daño en el subsuelo, porque no sabemos realmente cómo está el subsuelo. Eso es lo que estamos ahorita ya generando los estudios para poder analizar qué tanto hay en el subsuelo que provocó ese desplazamiento tan repentino de 10 centímetros. Tenemos información de que cuando se metieron las líneas de hidrosanitarias en la calle Ignacio Mejía, que es la calle más afectada, se encontraron oquedades muy importantes abajo de las casas. Huecos, cavernas, abajo de las viviendas. ¿Esas por qué se producen? ¿Es por el agua, por la fuga del agua? Hay que ver precisamente... Porque se le han parchado las tuberías, pero... ¿se puede arreglar o se siguen rompiendo por el mismo movimiento que sigue habiendo? Cuando abrieron para poder meter estas tuberías y encontraron esas oquedades, no supieron, porque no hicieron los estudios necesarios, no supieron a qué se debieron. Si fue por la falla geológica, si fue por problemas de sufusión, de erosión por el propio drenaje roto, o qué fue lo que pasó. Y se rellenó con metodología artesanal, digámoslo de esa manera, solamente arrojar material, se rellenó y se puso la tubería. Esto también puede hacer que si llegara a ver, al no estar compactado adecuadamente el terreno, estas oquedades, simplemente cuando les vuelve a entrar agua, se vuelven a generar y ello puede ocasionar que se agraven los problemas. Por eso es importante que estos estudios nos dictaminen, nos determinen cuál es la dimensión real del fenómeno, cómo está funcionando el fenómeno. Nosotros sabemos que está ligada a un punto de debilidad generado, identificado por una falla geológica, eso lo tenemos muy claro, pero lo que necesitamos identificar es ¿qué acelera el proceso? ¿Cuál va a ser el proceso de fallamiento nuevamente? Porque a lo mejor es posible que el mismo crecimiento demográfico de la misma población, que sigan construyendo más casas, a lo mejor puede ser también un factor. Más que nada la vibración, por ejemplo, la vibración del suelo, la urbanización en suelos dañados, prevé y provee también efectos que en un futuro van a modificar el funcionamiento de un fenómeno natural. Ejemplo, en el caso de esa zona, cuando no pasaban camiones grandes, camiones de carga, camiones urbanos de transporte, no había esa vibración que se transmite. Entonces, cuando hay una vibración del suelo y tú tienes uno que da un punto débil, pues automáticamente sabes que vas a tener efecto. Entonces, todo este tipo de factores, ¿qué tanto intervienen? ¿Cómo interviene el agua que entra por daños en las tuberías? El agua que entra en los cruces
de los arroyos, por ejemplo, es algo que mucha gente no lo ve como lo vemos nosotros ya en la parte de investigación. La falla geológica cruza arroyos. Entonces, si esta falla geológica al cruzar un arroyo rompe lo que es el cauce del arroyo y empieza a entrar agua de ese arroyo a la falla geológica, empieza a erosionar. Claro. Al ser un punto de falla, el agua empieza a correr también por la falla geológica y eso en los puntos de debilidad ocasiona problemas graves. Entonces, ¿qué tanto influye el agua que está corriendo y producto de las lluvias? Y luego la resequedad, porque esa agua se va llevando materiales, por ejemplo, maestro, usted que es experto en la tierra, desde el 85 que empezó con este movimiento telúrico, se dieron lo que nos está diciendo el mayor, ese resentimiento del piso donde había ríos, ahora hay construcción. Entonces el comandante nos está diciendo, por aquí no se debe de construir porque había antes ríos y estamos construyendo encima. ¿Y qué es lo que origina? Es lo que está pasando. ¿Qué futuro les espera a esas personas? Deben de moverse, deben de seguir construyendo, porque esa falla puede seguir. Aquí la recomendación que se ha dado desde el 85 es que esa zona sea una zona libre de construcciones, sea un parque lineal o algo así, algo por el estilo, en la cual, porque esta estructura geológica va a seguir siendo activa. O sea, se va a mover mañana, dentro de 20 años, 50 años, va a seguir moviéndose. Entonces, si le quitamos el peso, la zona urbana encima y ponemos un parque o cualquier otro uso que no conlleve un riesgo para esa zona, es lo más prudente de hacer después de los resultados, aunque en este caso estamos adelantando un poquito a las conclusiones, pero sí debemos tener presente ese tipo de usos del suelo en zonas de riesgo y sobre todo zonas de riesgo sísmicas como Ciudad Guzmán. Claro, hay que estar, muy atentos a cualquier modificación que tenga este suelo. Ya estaremos platicando más de este tema, a ver qué fue primero, como decía Fernando, si el estudio o el asentamiento de las familias. Así que esto lo vamos a platicar regresando del siguiente corte. Continuamos platicando en el corte referente a este tema que es estas grietas que aparecieron en Ciudad Guzmán, que ya tienen algunos años, pero que actualmente están siendo un poco más visibles. Así que muchas gracias a quienes están comunicando con nosotros. Mi compañero Fernando fue a lo que es aquí a Ciudad Guzmán a platicar precisamente con las personas quienes están siendo afectadas por esta situación, quienes, como ya comentaba el comandante, viven con esta falla día tras día. Los invito a que veamos la siguiente información. Las noches del 20 y 21 de septiembre, un estruendo venido del subsuelo cambió la vida de algunos habitantes en Ciudad Guzmán, Jalisco. Hoy están a la espera de ayuda por parte de las autoridades. Sucedió esto, que primero fue un tronido muy fuerte debajo de la tierra y se oyeron las paredes que tronaban, pero un ruido que se ensordecía uno. Entonces, como al minuto se vino el otro, se cuarteó toda la casa. Y fue pánico. El jueves en la noche se dio otro trancazo, dos fuertes. Fue cuando se asentó. Y entonces se sintió toda el área para abajo y para arriba. Se sintió como un temblor fuerte. Entonces ahí ya cuando yo llegué en la mañana ya vi mi casa toda ladeada como estaban viéndolo ahorita. Vecinos aceptan que sí fueron advertidos de la inestabilidad del terreno. Es por eso que debemos informarnos cuando queremos adquirir un terreno o casa y no vivir situaciones como esta. Desde lo que es la entrada hubo desplazamiento de muros, o sea, se ve al interior, hay un desplazamiento de unos 10 centímetros, el piso se abrió también, una grieta por completo de algunos 10-15 centímetros que partió toda la casa. Estamos en una de las casas de las personas que sufrieron afectaciones en cuanto a la grieta. Así tienen que vivir. Yo les pido con todo mi corazón que nos ayuden. Pues según lo que nos dijo el jefe de Protección Civil, que ya se declaró como zona de emergencia aquí todo esto, y que están esperando que haya una junta, quiero pensar allá en el gobierno del estado, para definir en qué se nos va a ayudar. Del terreno que digan dónde se puede fincar, dónde no. Y algo que donde se va a tumbar, que nos ayuden económicamente a sacar todo el escombro. Pero que sea realmente verdad.
Nos encontramos en la base regional de Protección Civil del Estado aquí en Ciudad Guzmán, donde vamos a ver cuál es el equipo que hace el monitoreo diario por lo de las grietas, el problema aquí de la ciudad. Este equipo es un distanciómetro, el cual lo utilizamos para medir la distancia entre un punto y otro, para saber si hay un alejamiento o se acorta la distancia, si sube o baja el nivel. A partir de que se registró el movimiento, nosotros la información la mandamos al área de inspecciones en la base de Guadalajara y ellos procesan los datos y hasta el momento no han informado de que haya algún desplazamiento, se haya podido detectar alguna variante que ponga algún riesgo. La prevención también es investigar antes de adquirir un lugar para vivir. Comandante, la gente está ávida de saber qué es lo que va a pasar. Esta persona nos platicaban que pues quieren que se les ayude, se les va a ayudar. ¿Tiene derecho la autoridad de ayudarles si antes se les advirtió que no construyeran? ¿Cómo es esta comunicación? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, recordemos que la premisa que tenemos es que es un fenómeno natural. Como fenómeno natural hay instrumentos generados para apoyo a los municipios y las poblaciones afectadas a través del esquema de los fondos de desastres naturales. En el caso de Zapotlán el Grande, ellos hicieron uso de lo que establece las reglas de operación del Fondo Estatal para Desastres Naturales, el FOEDEN, y emitieron su declaratoria de emergencia, su solicitud de corroboración de acciones que permitió, con la información que teníamos, que el 8 de octubre el gobierno del Estado de Jalisco, a través del Comité Estatal de Emergencias que preside el señor gobernador, emitiera y tomara la declaratoria de emergencia. Sí se hizo estatal. tiempo porque la gente nos decía, no entró a tiempo, no nos van a ayudar. ¿No? Sí entró a tiempo. Sí, claro. Okay, para que quede claro. Claro, la declaratoria estatal de emergencia está publicada, inclusive salió publicada la semana pasada, el jueves pasado, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, la pueden consultar ahí, y donde se establecen 5 líneas de acción por parte del Comité Estatal de Emergencia. La primera es el monitoreo instrumentado del fenómeno para poder determinar si hay una aceleración o no del proceso. Eso lo estamos haciendo desde el primer día y se ha reforzado con materiales. Segundo, la integración de un comité científico asesor que coadyuve con las autoridades estatales y municipales en la determinación de los términos de referencia de los estudios que son necesarios a realizar en la zona, así como la validación adecuada de los estudios una vez que se tengan los resultados. Tercera, generar el apoyo necesario a las viviendas que así resultaran determinadas en los estudios en materia de atención a daños a la construcción. Que son las 8 que ya menciona. Que pueden ser las 8, pueden ser más, porque ahora sí que los estudios nos van a determinar cuáles se tienen que reubicar, cuáles sí se pueden reconstruir, inclusive viviendas que ahorita no han sido dañadas, si el estudio dice que abajo el subsuelo está mal, se tiene que reubicar. Entonces, los estudios nos van a dar todavía una información mayor. Luego también está el tema de la atención a la infraestructura urbana en materia de vialidad y de infraestructura hidrosanitaria. Entonces, prácticamente es bastante trabajo que, bueno, este proceso lo hemos llevado en varios municipios de igual manera, en Ameca, en Estipac, en Tlaquepaque, con la Huizachera, donde hemos hecho procesos de reubicación, de atención a la población afectada por fenómenos geológicos, y que, bueno, importante es mencionar que el proceso de atención requiere de una toma de decisiones apegada, en este caso, al conocimiento del fenómeno. Esto es, no podemos decirle ahorita a la gente de qué manera la vamos a apoyar con su reconstrucción si no sabemos si va a poder construir en el mismo sitio, si va a reubicar. Sin embargo, tenemos claro, y con la información que tenemos histórica y antecedentes al respecto, habrá construcciones que sí vamos a tener que reubicar, y se le ha pedido ya a la autoridad municipal en la reunión del Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales llevada a cabo el viernes pasado, y en la reunión que tuvimos el pasado día lunes, ahí propia en Ciudad Guzmán con las autoridades municipales, se le pedía que ya fuera viendo qué terrenos tiene disponibles el municipio de Zapotlán el Grande para aprovechar también los estudios que permitan evaluar también ese terreno susceptible de ser utilizado para reubicación, porque sí estamos claros que es muy posible que va a haber viviendas que tienen que ser reubicadas a una zona segura. Claro. Maestro, ¿cuáles van a ser los estudios que se van a realizar en esta zona, en este punto? Sobre todo van a ser estudios de tipo geofísico y apoyados, no tengan resultados con trabajo geológico, sondeos directos. Es estar viendo, va a estar, no sé, escarbando, ¿cuál va a ser? Los primeros que se van a hacer va a ser un método que se llama resistividad eléctrica, en la cual, así muy a grosso modo, es darle toques a la tierra para obtener una respuesta del interior de la tierra que se interpreta como una anomalía o algo diferente que encontremos en el subsuelo. Es un método probado en varios sitios del país que presentan este tipo de problemática y nos permite detectar estas anomalías
que pueden ser desde cavernas, desde presencia de agua, desde el trazo de las fallas, o sea, nos permite ver exactamente qué hay abajo y a mucha profundidad. Porque digo, conocemos estas líneas que va creando, por ejemplo, la electricidad, y de esta manera es que ustedes van a saber cuál es la dirección que toman esta electricidad, y eso ya van a saber. Actualmente esos tipos de resultados se trabajan tridimensionalmente, ya no son bidimensionales, sino que ya vemos en 3D, los nuevos software que existen en el mercado nos permiten hacer ese tipo de acercamiento y determinar claramente qué es lo que sucede abajo. Y una vez que ya determinamos este tipo de anomalía, se hacen sondeos directos, se hacen perforaciones sobre el sitio para saber, extraer núcleos y analizar los núcleos y ver cuál es la dinámica, pero ya sobre el material en sí. Maestro, ¿cuánto tiempo lleva? Porque la gente está desesperada, no se quieren salir de su casa, no quieren ir a los albergues temporales porque creen que mañana se va a solucionar el problema y no. Esto lleva tiempo. Los estudios tienen un plazo de primera instancia de 45 días para hacerse. Y una vez que a los 45 días tienen que dar resultados y comienza el proceso de análisis de los resultados y propuestas de soluciones. O sea que estamos hablando 2, 3 meses más o menos de trabajos. Así es, comandante, ¿hay algún teléfono donde las personas que viven cercanas a esos puntos puedan tener esta información de una manera, pues a lo mejor un poco más cercana? Ya diré, porque también ese era uno de los problemas que ellos tenían, que no sabían qué iba a ocurrir o qué es lo que estaba pasando. Es directamente a la oficina, la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. La oficina la tienen ellos prácticamente enfrente a la vivienda, está ubicada en Calzada, Madero y Carranza y Municipio Libre. Que también pasa la falla, porque vimos ropa en la calle también. A un costado de esas oficinas. Y ahí en la Dirección de Desarrollo Social pueden ellos personalmente acudir. Ahorita inmediatamente les conseguimos el teléfono para que puedan en esa oficina directamente estarse informando, porque va a ser el canal que le hemos pedido a la autoridad municipal que pueda estar directamente en comunicación con ellos. Comúnmente en el caso de las autoridades estatales, que estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, hay información local que se está generando que no nos llega de inmediato aquí a Guadalajara, o información que en los comités está llegando de Guadalajara y no llega inmediato a Ciudad Guzmán. Y lo que vamos a tratar de hacer es que este canal se mantenga alimentado permanentemente por todas las instancias involucradas para que ellos tengan toda la información que le permita a la población mantenerse de una manera muy directa y muy personal, informada de todo el desarrollo del proceso. Claro, también antes de, cuando estábamos en la pausa, comentábamos que hay varias fallas de este tipo, no solamente a nivel local, me refiero al Estado, sino también a nivel nacional. ¿Qué otros municipios de aquí de Jalisco pueden presentar también esta misma problemática? Bueno, aquí hay municipios o regiones que han presentado esta problemática. Podemos hablar desde, bueno, lo más conocido, Meca, lo que es la Nestipac aquí en Zapopan, Pocotepec presenta esta problemática, Zacualco de Torres, Acatlán, por mencionar algunos aquí en el estado de Jalisco. Nos estaba platicando en la pausa que es características similares del tipo. Sí, hay un común denominador en todos estos sitios que tenemos suelos muy similares a la ciudad de Guzmán. Son rellenos sedimentarios con montañas muy altas en sus márgenes. Entonces eso genera una dinámica geomorfológica muy interesante que da producto de esto. Y este tipo de fenómenos, y también en el país tenemos se presentan en otros lugares de otras ciudades, la Ciudad de México, en Pachuca, Querétaro, Aguascalientes, Morelia. Entonces no somos exentos, somos un país muy rico, pero también muy rico en fenómenos geológicos que nos pueden generar riesgos en nuestras zonas urbanas. Así que bueno, atención a todos aquellos que pretenden buscar alguna casa, es importante que pregunten dónde se encuentran ubicadas. Es el caso de la señora, no nos dijo su nombre, pero ella nos pregunta que quisiera saber en qué condiciones de ser fraccionamiento o coto Valle de las Heras, que está ubicado a un costado de Periférico. Si es que lo tienen ubicado y si saben más o menos. No lo ubico. No, a ver, igual si nos pudiera llamar nuevamente. Es en Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Igual no sabemos que nos comente cuál es el punto de este fraccionamiento para saber, poderle darle alguna referencia un poco más exacta a lo mejor de dónde estamos ubicados y poderle dar esta información. Es momento de hagamos una pausa más, momento de que tiene usted para llamar 3030-5307.
cosas muy importantes que tenemos que mencionar porque tenemos dos grandes invitados acerca de este gran problema de Ciudad Guzmán y no solamente que nos están platicando de esa zona, sino también en el estado y en el país. Claro, así que también tenemos más preguntas. Este es el caso de Enriqueta Guzmán. Ella nos habla desde Ciudad Guzmán. Ella dice que en la zona de Paseos de los Encinos, ¿cómo está el subsuelo? En Paseo de los Encinos, esto es en la zona cercana, pero está en la zona del Valle del Sol, si no mal recuerdo, y hacia el sur. No hay ningún problema, estamos hablando que si bien tiene características parecidas a lo que está ahí en la zona del alfayamiento, la falla geológica pasa distante de ese área y no tenemos hasta ahorita ningún indicio. Sin embargo, es importante mencionarle que los estudios que se tienen contemplados sí cubren también esa zona, de tal manera que vamos a poder conocer si es que en un futuro hubiera alguna susceptibilidad de este evento para en un futuro tomar las previsiones. Bien, está la señora Enriqueta Guzmán, esperemos que haya quedado aclarada su duda. Y también Jessy Maldonado y Raúl Ochoa nos saludan por las redes sociales, por el Facebook. Dicen que el tema es muy interesante. Muchas gracias, qué bueno que les ha llamado la atención. Platicábamos antes de irnos a la pausa de este tema del FONDE. Entonces, ¿cuál va a ser el apoyo que se les va a dar así ya en preciso a las personas y en cuánto tiempo? El Fondo Estatal es con el Fondo Estatal de Desastres Naturales, FOEDEN. El FONDEN sí no entró, derivado a que, bueno, el proceso de atención, que es la declaratoria de emergencia municipal, esa sí no salió a tiempo. No se realizó. No se realizó a tiempo, y bueno, eso evitó el que el Fondo Nacional pudiera entrar estos recursos. Sin embargo, en las reglas de operación también del Fondo Nacional establecen que los primeros recursos que deben entrar son los estatales. Y hasta en tanto no sean rebasados, vamos a poder hacerlo. Lo que sí, y lo hemos platicado a las autoridades municipales, es que en caso de que los estudios nos determinen que el fenómeno natural tiene características determinadas para ser susceptible de ser apoyado por el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales Federal también, que es el FOPREDEN, entonces ahí entraríamos a generar un proyecto con el Fondo de Prevención de Desastres Naturales Federal, que también es susceptible de ser utilizado. ¿Qué apoyo vamos a dar? La gente, la declaratoria de emergencia estatal dice que el Estado apoyará en lo correspondiente en la coparticipación que se tiene 80-20, 80% estatal, 20% municipal, a las familias que resultaron afectadas en sus construcciones. ¿Cuántas van a ser y de qué tamaño va a ser el apoyo? Dependerá de las características propias de cada construcción, porque algunos van a ser apoyados más si es que van a ser reubicados, algunos van a reconstruir daños parciales, algunos van a reconstruir daños totales. Entonces, cada vivienda va a tener un monto de atención diferente. Y esto también en coparticipación propiamente con los habitantes. ¿Por qué? Porque es un fenómeno natural que le corresponde a todo el mundo, a los propios habitantes, al gobierno municipal, al gobierno estatal, atender en la medida de la disponibilidad de recursos. Entonces, a la población ese va a ser el apoyo. Se va a tener el apoyo también con la parte de que aquellas viviendas que sean demolidas o el proceso de demolición de las viviendas se dé parcialmente, el apoyo para el retiro del escombro, la limpieza de esas viviendas, de igual manera, eso en todos los procesos de atención de casos de reubicación se ha dado, con apoyo tanto de equipo municipal como de equipo estatal, de tal manera que la gente no se preocupe por esa parte, ¿no? Sí, comandante, recordarles que tienen que evacuar las personas que ya se les indicó, está en riesgo su vida, porque recuerden, se están haciendo los monitoreos por si sucede otro evento, pero ¿qué tal si sucede ahorita? Claro, o un sismo. Un sismo, están resentidas sus construcciones. Nos estaba dando, comandante, el teléfono de desarrollo social ahí en Zapotlán, es el 41 35 912. 41 35 912 para que ustedes hablen ahí localmente y consulten qué es lo que está pasando, y toda esta información se está vertiendo ahí. Es correcto. Claro, y antes de que concluyamos rápidamente este tema, algunas zonas o sectores de lo que es aquí la zona metropolitana de Guadalajara que pudieran tener a lo mejor un riesgo de este tipo, ¿cuáles son? Zonas para tener sofusión es sobre todo en la zona poniente de la ciudad, es donde la zona más sutil, donde tenemos el espesor de pómez más grueso y donde existen más procesos de sofusión. Históricamente se han presentado diversos puntos con hundimientos. Y entonces esa área y la parte de acá de Barranquitas. Así es. Entonces, si la gente quiere tener más información referente al suelo de su casa, ¿a dónde pueden llamar? A la Unidad Municipal de Protección Civil de su municipio. Todos los municipios del estado de Jalisco, absolutamente todos los 125, tienen el Atlas Municipal de Riesgos y la información del Atlas Estatal de Riesgos.
En este Atlas Municipal y Estatal de Riesgos están identificadas todas aquellas zonas que conocemos las autoridades de protección civil municipal y estatal como zonas de susceptibilidad de ser afectadas por cualquier fenómeno natural o antrópico. Esto es generado por actividad humana. Y es muy posible porque llegamos al nivel de escala de plano catastral de las localidades. Claro. Entonces la gente puede ubicar su casa en ese sistema de información y poder saber a qué es susceptible ser afectado. Claro, para que así no les vaya a tener ninguna sorpresa. Les repetimos el teléfono de Desarrollo Social 4135-912 con la alada, si es que llaman aquí de Guadalajara, 341, para que lo tenga a la mano si es que usted vive ahí en Ciudad Guzmán. Es momento de despedirnos, Fer. Sí, muchas gracias. Y si viven cerca de Nestipago de otro lado, ya saben a dónde llamar a su municipio. Gracias al comandante Germán Pinto, director de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal, y al maestro Carlos Suárez Plasencia, que es sismólogo también de la Unidad Estatal. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí en Punto en C7.